Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar de la hidrografía, es decir, la descripción y el estudio del agua en la Tierra en todas sus formas. Como saben, el planeta está cubierto en un 70% por agua, y de este agua, la gran mayoría, el 97%, está en los océanos, es decir, es agua salada. El 3% restante es agua dulce, de esa que podemos tomar o usar para varias actividades. 2% está en forma de hielo, como la Antártida. Y por último, solo el 1% son aguas continentales, es decir, agua que está en los continentes, como las lagunas, los ríos, los lagos o aguas subterráneas. Ahora que sabemos cuánta agua hay en el mundo y cómo se divide, vamos a empezar a estudiar los ríos. Los ríos son corrientes de agua dulce que van desde las zonas elevadas a otras de menor altura por un lecho, que es una especie de camino al que llamamos cauce. El recorrido del río empieza en la naciente o en el nacimiento y termina en la desembocadura cuando el agua llega al mar, a un lago o a otro río. A este recorrido lo llamamos curso, como el curso de ingreso, ¿vieron? Y lo dividimos en tres partes que vamos a ver ahora en un gráfico que aparece en la pantalla. Los ríos son corrientes de agua dulce que fluyen desde zonas elevadas hacia otras de menor altura, por un lecho al que llamamos cauce. El recorrido del río, que empieza en el nacimiento o en la naciente y termina en la desembocadura, tiene el nombre de curso y se divide en tres partes. La primera parte es el curso superior, que coincide con el nacimiento del río, es decir, el lugar donde el río principal aparece. Generalmente está en zonas montañosas y altas, por lo que tiene una pendiente muy empinada y pronunciada. ¿Qué ocurre entonces? El agua fluye muy rápidamente hacia zonas más bajas. Además, en el curso superior se encuentran las afluentes. ¿Qué son las afluentes? Son ríos o arroyos secundarios que desaguan, es decir, que se conectan con el río principal, que es el que tiene un caudal de agua mayor. Además, en el curso superior puede haber cataratas, puede haber saltos, es decir, hay agua que se mueve muy rápido y con mucha fuerza. ¿Y esto qué hace? Genera la erosión del suelo. El agua golpea contra el piso y va desprendiendo pequeñas rocas y piedras que se van a volver sedimento. Después tenemos el curso medio, que está en terrenos que tienen una pendiente un poco menor. En esta parte vemos claramente al río principal, porque es donde se conectan todas las afluentes. Y lo que ocurre es que como estamos en un terreno que tiene una pendiente menos pronunciada, la velocidad del agua del río principal es menor que antes, se hace más lento. Y lo que ocurre es que va juntando todos los sedimentos, estas rocas pequeñas, que encuentra a su paso, y las empieza a transportar. ¿Hacia dónde? Hacia el curso inferior. Como ven, el curso inferior está en las zonas más bajas y con menos pendiente. Ahí está la desembocadura, que es el lugar donde termina el río principal. Puede terminar en el mar, puede terminar en un lago o puede terminar también en otro río. Como el curso inferior tiene poca pendiente, el agua se mueve muy lentamente. Y entonces se van formando depósitos con los sedimentos que el río principal fue juntando en el curso medio. Como se ve en el gráfico también, se pueden formar algunas curvas que llamamos meandros. Por último, a la cantidad de agua que transporta el río la llamamos caudal y puede cambiar según la época del año. A la variación anual del caudal la llamamos régimen. Y existen dos tipos de régimen. El régimen puede ser regular, cuando las variaciones del caudal no existen o son muy pequeñas, o irregular, cuando el caudal del río varía mucho a lo largo del año. Bien, ahora que sabemos lo que es un curso de agua, vamos a ver qué es una cuenca hidrográfica, los elementos que la componen y vamos a distinguir los tres tipos de cuencas que hay. En este mapa tenemos la cuenca donde vemos el río Neuquén, el río Limay y el río Negro.
y vamos a ir completando ahí a la derecha las flechas de arriba para abajo. Lo primero que vamos a marcar es la línea divisoria de aguas. Esta es la línea que separa dos cuencas hidrográficas diferentes. Normalmente la división de las aguas se da por elevaciones en el terreno o porque hay relieves montañosos que causan esta división. Después tenemos dos flechas. Estas marcan dos cuencas hidrográficas, que son los territorios o superficies drenadas o desaguadas por un río y sus afluentes. En tercer lugar tenemos la confluencia. ¿Saben lo que es confluir? Significa juntarse. Y eso es lo que son las confluencias. Son los lugares donde se juntan dos o más ríos. La cuarta flecha apunta hacia las afluentes. ¿Recuerdan lo que eran las afluentes? Si se acuerdan, genial. Pausen el video y anoten en lápiz su respuesta, a ver si es más o menos lo mismo que voy a decir yo. ¿Ya despausaron? Bárbaro. Las afluentes son estos ríos o arroyos secundarios que desaguan, o sea que terminan uniéndose a un río de mayor caudal. Ya nos quedan pocas flechas, vamos. La próxima es la desembocadura, que también ya la estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Bien, la desembocadura es el lugar donde termina un río y deja sus aguas, es decir, donde desagua. Puede desaguar hacia el mar, en un lago o incluso en otro río. La próxima línea, si se fijan, va una línea azul chiquita, acá lo van a ver en el mapa y si no en el cuadernillo de prepa, ven que es una línea en blanco y negro, pero chiquita. Bien, eso es un arroyo. Y es tan chiquito porque los arroyos son cursos de agua con poco tamaño o longitud y poco caudal. Por último, tenemos una mancha azul más grande. Eso de ahí es un lago. ¿Qué es un lago? Es una masa de agua permanente, es decir, un montón de agua que se queda en el mismo lugar. Puede ser más o menos grande, más o menos profundo, es decir, varía, pero lo que siempre es igual es que está ubicada en una depresión en el terreno, es decir, en el lugar más bajo. Bueno, ahora que vimos todos los elementos que conforman las cuencas hidrográficas, podemos pasar a ver los tres tipos de cuencas que hay. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es un curso de agua y que ya estuvimos viendo los elementos que componen una cuenca hidrográfica, podemos pasar a ver los tres tipos de cuenca hidrográfica que hay. El primer tipo de cuencas son las exorreicas. El prefijo exo significa fuera y justamente estas cuencas son las que sus ríos terminan en el mar abierto, en el océano. En Argentina la mayoría de los ríos terminan o desembocan en el océano Atlántico. Eso pasa por ejemplo con los ríos de la Patagonia, como el río Chubut, el río Colorado o el río Negro. Y acá en Buenos Aires pasa por ejemplo con el río Salado o el río de la Plata. El segundo tipo es la cuenca endorreica. Las cuencas endorreicas, el prefijo significa hacia adentro y justamente los ríos de estas cuencas terminan o desembocan en lagos o lagunas sin salir al mar. ¿Cuáles tenemos en Argentina? Bien, por ejemplo, los ríos Sal y Dulce, que pasa por Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, junto a los ríos Primero y Segundo de Córdoba, todos desembocan en la laguna de Mar Chiquita. Por lo tanto, estos ríos son parte de una cuenca endorreica. Y por último, tenemos las cuencas arreicas. Estas son zonas que tienen cursos de aguas temporales, o sea que duran un tiempo y después se filtran en la tierra o se evaporan, sin llegar a ningún otro lado. Y generalmente se ubican en las zonas más áridas, como puede ser en el oeste de Chaco y el norte de Santiago del Estero, como ven en el mapa. Bueno, a partir de esto podemos ya llenar el cuadro de abajo, ¿no? Ahora vayan completando el cuadro. Pueden pausar el video, pueden retroceder, pero en todo caso esperen a terminar y después lo siguen, que sigue la clase. Bien, si ya terminaron el cuadro de la página 39, podemos pasar a la 40 y ahí vemos que hay otro recuadro. Y acá tenemos los ríos y tenemos que completar el tipo de cuenca y qué provincias abarcan
estos ríos. Bien, para esto pueden usar, si tienen el libro, y si no el mapa que está acá, pueden fijarse dónde está cada uno de estos ríos y colocar si la cuenca es exorreica y hacia qué océano, endorreica o arreica, y también las provincias que la conforman. Y yo ahora, después de un ratito, voy a poner las respuestas para que vayamos comparando. También, si estuvieron prestando atención, yo algunas de las respuestas ya se las di cuando estábamos hablando del tema. Algunos de los ríos que son más difíciles de ver, si son endorreicos, si son arreicos, si son exorreicos o a dónde, por qué provincias pasan, así que pueden volver a escuchar las cosas que estuvimos hablando antes, y si no, también pueden buscar en internet. Bien, ¿ya terminaron la tarea? ¿No? Bueno, entonces denle pausa al video que yo me quedo acá esperando. Tranquis, tienen todo el tiempo que quieran. En cambio, si ya sacaron la pausa es porque terminaron la tarea. Muy bien, y vamos a compararla. Si se fijan, primero ponemos los tipos de cuenca. Empecemos con el río Paraná. Bien, es una cuenca exorreica al Atlántico. Recordemos, exo significaba que termina hacia afuera. En este caso termina hacia el mar, hacia el océano Atlántico. Lo mismo ocurre con el río Deseado, con la cuenca del río Salado de Buenos Aires y con la cuenca del río Limay. Bien, en cambio el desaguadero, el Salidulce y el Atuel son endorreicas, o sea que terminan hacia adentro en lagos o lagunas. Bien, y para terminar tenemos las provincias. Vamos a ver qué provincias conforman la cuenca de cada uno de estos ríos. La cuenca del río Paraná pasa entonces por Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Un montón. En cambio el río Deseado, la cuenca del río Deseado solo pasa por Santa Cruz. Bien, y ahí tenemos el resto. La cuenca del Desaguadero pasa por San Juan, Mendoza y San Luis. La del río Salado se ve claramente en el mapa, está en Buenos Aires. La del Salidulce, si se acuerdan ya se las había dicho, porque en el mapa no aparece, pero pasa por Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. El río Limay, que lo habíamos visto en el ejercicio anterior, pasa por Neuquén, y el Atuel por Mendoza y La Pampa. Si resolvieron todo y todo bien, bárbaro. Y si no, corregimos que para eso está esto. Bien, y vamos a seguir. Bien, para ir cerrando tenemos en la página 41 y 42 unos ejercicios sobre la hidrovía Paraná-Paraguay. Para esto vamos a ir leyendo juntos el texto y marcando lo importante. Voy a poner en la pantalla el texto en grande para que puedan seguir la lectura y a partir de eso resolver los puntos. También voy a poner un mapa donde están los diferentes puertos y ustedes van a tener que ubicarlos en el mapa que tienen en el cuadernillo. No se preocupen, voy a poner las respuestas, pero no hagan trampa y hagan primero el ejercicio y después lo comparan. Hidrovía Paraná-Paraguay. Sus características. Con un recorrido total de 3.442 kilómetros, la hidrovía Paraná-Paraguay atraviesa los territorios de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Este inmenso sistema fluvial, por extensión, es el tercero en el mundo tras los que se forman con los ríos Mississippi en Estados Unidos y el Volga en Rusia. Se extiende desde Puerto Cáceres, en Mato Grosso, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. Según datos de organismos que estudian y promueven la utilización de esta autopista fluvial, por ella circulan más de 36 millones de toneladas anuales. Es por esto que es considerada un área con grandes potencialidades para el desarrollo integral de la región, en donde se produce principalmente soja y sus derivados, y otros productos como algodón, girasol, trigo, lino, mineral de hierro, manganeso y otros productos industriales y agroindustriales. Por su propia morfología, los ríos que forman la hidrovía constituyen una vía navegable natural que, a diferencia de la mayoría de las grandes cuencas del mundo, se suceden con una inclinación mínima del terreno,
lo que posibilita el transporte fluvial. Bien, y ahora vamos a ver 4 ventajas y 4 desventajas que tiene la hidrovía. Vamos a empezar con las ventajas, dale. La primera ventaja es que permite las exportaciones, es decir, el comercio entre Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia de forma segura y con costos bajos. La segunda es el crecimiento de la industria naval. ¿Por qué? Bueno, porque se hace la hidrovía y hay que hacer los barcos que naveguen, hay que repararlos y todo esto produce que crezca esta industria. La tercera ventaja es que la hidrovía es la mayor arteria, es decir, es el mayor camino de comunicación entre estos países. Y la última, que un poco ya la dijimos, es que reduce el costo del transporte. Es más barato navegar por este río que hacerlo por otros medios. Y ahora vamos con las desventajas. La primera es que acelera la degradación ambiental de toda la cuenca del Plata, es decir, que el medio ambiente se perjudica, sufre por el uso de esta hidrovía. La segunda desventaja relacionada a la primera es que se deteriora la calidad del agua, empeora, se ensucia, se contamina. Otra desventaja es que disminuye la productividad biológica. Y la última es que causa la pérdida de biodiversidad, es decir, que hay menos animales y menos plantas y menos variedad de estas. Todo esto son grandes desventajas para el medio ambiente. Ahora sí, ya vamos terminando. Recuerden repasar dónde están los ríos con los mapas y también les vamos a dar ejercicios para que hagan en la compu. Y obviamente les voy a dejar algo de tarea para que vayan repasando los conceptos más importantes de la hidrografía y la localización de los ríos, y además de la hidrovía. Las páginas de tarea son la 49, la 58 y la 59. Ahí van a tener un mini y las actividades de integración. Cuando las terminan, las pueden mandar y se las vamos a corregir. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, y ahora que terminamos, les dejo un mapa con los puertos ubicados y con sus respectivos países y provincias, y también les dejo las respuestas del ejercicio que está al final de la página 42. Si no lo terminaron, primero termínenlo, complétenlo en lápiz y después revisan las respuestas. Nos vemos pronto.